Y Brasil y Venezuela, la vino tinto, chamo, la vino tinto y Brasil se van directo a la próxima Copa del Mundo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y hoy hablando del cierre, en este caso de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 rumbo al próximo Mundial y cerrando primero el grupo B. Estamos hablando de Venezuela, de Uruguay, en este caso por un lado, de Ecuador y de Brasil por el otro, para poder cerrar este grupo sabiendo quiénes van a ser los dos clasificados de manera directa de este grupo y quiénes van a ser los otros dos quienes vayan al repechaje. Uruguay desde el fondo de la tabla, Venezuela tratando de clasificar, complicándose en las últimas etapas, Ecuador con mucha irregularidad y Brasil toda una caja de sorpresas. Vamos a estar viendo todo lo que ha sucedido en estos dos encuentros para que ustedes puedan tener en claro cómo sigue esto y obviamente, pero antes, ni mucho menos ni más importante para arrancar, aquí abajo se suscriben al canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, sin mucho más para decirles, sin mucho más misterio, vayamos con todo a ver lo que ha sucedido entre Venezuela y Uruguay, Ecuador y Brasil por este sudamericano sub-17 rumbo al mundial. Hay que hablar de Uruguay y Venezuela. Una selección uruguaya de la cual quizás no se esperaba demasiado por lo que venía haciendo. De hecho, ante una selección muy firme como la vino tinto, uno esperaba, por lo menos desde el punto de inicio, ver una selección uruguaya vencida, quizás ya tratando de luchar por ese repechaje, pero quizás sin alcanzar. Bueno, realmente que sorprendió, por lo menos para mí. Yo esperaba realmente mucho menos por lo que venía entregando la Celeste. Y sin embargo arrancaba ganando el partido a los 10 minutos con el gol de Alexander dos Santos. Marcaba el 1-0 para Uruguay. A los 10 minutos ya ganaba la Celeste. Y vos decías, no entendés nada, porque la Vinotinto estaba arriba, la Vinotinto estaba firme, se encontraba con este gol tempranero, madrugador en el partido y que lo ponía contra las cuerdas si el partido de Brasil y Ecuador estaba en igualdad de condiciones, porque lo dejaba en el repechaje, no es que lo dejaba fuera, pero de haber estado siempre en la clasificación directa, en la última quedarse en las puertas y tener que luchar por un solo cupo entre cuatro, realmente era doloroso. Más allá de eso, Venezuela encontró la igualdad, encontró el empate a los 43 minutos, pudo de la mano de Cloud, que ya había sido quien también le dio la victoria frente a Ecuador, igualaba el partido antes de irse al primer tiempo, antes de llegar al entretiempo, clave en toda esta historia, porque irse 1-0 hubiese dolido bastante, te entra más desesperación en la segunda mitad. Sin embargo, Venezuela se iba en igualdad de condiciones al entretiempo, lo cual era clave para poder pensar también en el triunfo, pero que te daba tranquilidad siempre y cuando Ecuador no ganara, ¿no? Ya dependías de vos mismo y obviamente entrabas en una de las dos posiciones de manera segura. Esto igualmente volvió a correr riesgo en el segundo tiempo, porque Venezuela volvió a estar en desventaja de la mano de Francisco Fernández para Uruguay. Realmente Uruguay bastante bien el último partido, pero bueno, únicamente el último encuentro para la Celeste, donde encontraba el 2-1. A los 75 minutos casi que no le quedaba margen de error a la Vinotinto, casi que no le quedaba margen de poder revertir la situación. Muy poco tiempo para tanta presión que tenía la selección de Venezuela, que, a ver, repito, tampoco era tan catastrófico ir al repechaje, peor hubiese sido quedar eliminado, pero sabiendo que estuvo todo el camino clasificado de manera directa, era un poquito ruidoso. Sin embargo, cuando parecía que todo terminaba en algo realmente de pesadilla para la Vinotinto, apareció Juan Camilo Uribe a los 90 más 5 de adición. A los 95 minutos de partido igualaba el encuentro para la Vinotinto, igualaba el partido para Venezuela, que se encontraba de manera sorpresiva de vuelta respirando, obviamente en el último suspiro del partido, encontraba el 2-2, encontraba la igualdad de condiciones que lo depositaba en la clasificación directa al próximo mundial. La selección de Venezuela, contra todo pronóstico en el resultado del partido, más allá de la resistencia de Uruguay, logró con ese empate milagroso de Juan Camilo Uribe entrar de manera directa al próximo mundial. La Vinotinto está
en un nuevo mundial, en este caso, en una nueva Copa del Mundo luego de la derrota de Ecuador, la mano que le dio también un poco la selección de Brasil en ciertos momentos donde había más tranquilidad dentro del partido. Ustedes ya sabrán, los que siguieron el encuentro, por qué se los digo. Y lamentablemente Uruguay, más allá de todo lo que hizo en este último partido, que a mí por lo menos me gustó un poco más de lo que hizo en el encuentro en todo el torneo, terminó quedando eliminada. Y Bolivia va por el repechaje con la selección de Ecuador. Por otro lado, la selección ecuatoriana y la de Brasil, era un auténtico partidazo. Más allá de la decepción de alguna manera, desde mi punto de vista, de la selección ecuatoriana, realmente tuvimos un partidazo. Un partidazo entre Brasil y Ecuador. Ninguno de los dos arrugó, ninguno de los dos achicó. Tuvimos un 3-2 divino, un 3-2 espectacular, porque arrancaba Ecuador poniéndose en ventaja casi que sobre la hora del primer tiempo con el gol en contra de Luis Eduardo Guedes de Sousa a los 46 minutos, 1 de adición iba del primer tiempo, y en contra con ese gol Ecuador se ponía 1-0 en el partido. La Tri soñaba con clasificar de manera directa al Mundial, más allá del tropezón que tuvo frente a Venezuela. Soñaba con eso, porque se encontraba 1-0 y dependía de sí mismo frente a Brasil. Si le ganaba a Brasil, estaba dentro del próximo Mundial de manera directa y evitaba el repechaje. Pero no iba a ser todo, obviamente, no terminaba la primera etapa. Y ahí es donde, más allá de haberse puesto en ventaja 2-0 a los 7 minutos nada más del segundo tiempo, ya con el gol de Lerma de penal, se ponía 2-0 la Tri. En 7 minutos del segundo tiempo. Faltaba todavía una eternidad. Faltaban 38 minutos más, por lo menos, más la adición del segundo tiempo. Había que saber aguantar un poco el partido. Había que saber llevar el encuentro y tratar de frizarlo, de congelarlo, de enfriarlo, para justamente que Brasil no se te viniera al humo. Pero eso es lo que Ecuador no pudo hacer. Y Brasil, en una ráfaga simple de 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos después del gol, 2 minutos nada más. 55 y 57 empataba las cosas, ponía el 2-2. Ecuador completamente dormida, anestesiada, golpe de knockout tras golpe de knockout, porque devolvía, hizo un gol para cada lado. Luis Eduardo Guedes dijo: hoy hice 2 goles, ¿y cómo salieron? 3-2, pero hizo uno para cada lado. Bueno, exactamente, Luis Eduardo Guedes ponía el 1-2 y el 2-2 para Gustavo Rodríguez Gómez, que ponía las cosas a los 57 minutos, 2-2. Ecuador no supo controlar el partido y ahí es donde se le complicó. Porque igualmente, más allá del 2-2, Uruguay le ganaba a Venezuela hasta ese momento, 2-1. Lo cual lo dejaba igualmente en posiciones de clasificar al próximo Mundial. O sea, se hizo durante los 2 partidos y en todo momento todo lo posible para que Ecuador clasificara al Mundial. No digo de amañado ni nada por el estilo. Se daba todo. E igualmente Ecuador hizo todo lo posible para no clasificar de manera directa. Porque luego a los 89 minutos iba a aparecer nuevamente, en este caso, Luis Gustavo Lucio, que marcaba las cosas 3-2. Se le escapaba por nada a Ecuador. Nunca supo manejar los resultados, salvo el primero frente a Uruguay, que no perdonó y se puso 4-0 en nada. No supo manejar los resultados. Cayó 3-2. Y para colmo, mientras caía 3-2, Venezuela igualó frente a Uruguay sobre la hora para clasificar de manera directa, sin depender de nadie, a la próxima Copa del Mundo. Ecuador tendrá que esperar, Ecuador tendrá que seguir luchando, en este caso en el repechaje, desde su lado, desde su grupo, con Bolivia, y veremos quiénes lo acompañan del grupo A, entre los 4 que van a ir al repechaje, donde solo clasificará 1. Así que todavía quedará. Hace mucho ruido, Ecuador hizo todo lo posible para no clasificar de manera directa, cayendo frente a Venezuela cuando el partido estaba para poder ser ganado. Hubo desinteligencias, poco trabajo creo yo en equipo ese partido, y hoy nunca supo controlar el partido. Se le vino Brasil, nunca supo dormir el encuentro, congelarlo en ese 2-0, aprovechar y poder quizás rematar el partido, y se queda con el repechaje. Veremos qué pasa, pero realmente peligra la clasificación de Ecuador, mientras que Brasil se va de manera directa, como corresponde, ¿no? La verdad, de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy, la definición del grupo
B de este Sudamericano Sub-17, donde ya tenemos los dos repechajes, Ecuador y Bolivia, que van a ir a luchar por una sola plaza con los del grupo A, que definirán pronto, y Brasil y Venezuela, la vino tinto, chamo, la vino tinto y Brasil se van directo a la próxima Copa del Mundo. Mis felicitaciones a ambas selecciones, más que merecido, y veremos lo que pasa con las dos que todavía esperan. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que se suscriban, ya les dije, activen la campanita, dejen ese enorme like, comenten acá abajo qué les parecieron los partidos, cómo los vivieron, realmente apasionantes hasta el último minuto, literal los dos. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.